Estoy aquí para responderles una pregunta. ¿Por qué murió Jesús? Cuando se trata del tema de la cruz, tenemos que reconocer que no hay nada más trascendente y más importante en la vida que la cruz de Cristo. El apóstol Pablo llegó a decir: me he propuesto a mí mismo no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo entendió que la cruz de Cristo era el centro de la fe cristiana, era la base de la fe cristiana. Alguien dijo: denme un punto de apoyo y moveré al mundo. Ese punto de apoyo para nosotros los creyentes es la cruz de Cristo. Es lo que da sentido a nuestra vida. Y es que la cruz de Cristo es tan importante que no podemos darnos el lujo de decir que somos creyentes y no entender lo que significa esa muerte de Jesús en la cruz. La cruz es paradójica. La cruz es el centro donde se encuentran el cielo y el infierno. Es el lugar donde convergen lo celestial y lo terrenal, la maldición y la bendición, ángeles y demonios, Dios y el hombre, muerte y vida. La cruz de Cristo es el fundamento de todas las cosas. Es la base donde se concentra todo el universo. La palabra de Dios tiene sentido si la entendemos en torno al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Todo el Antiguo Testamento apunta a alguien que ha de venir y ha de morir como un cordero inmolado. Y el Nuevo Testamento hace énfasis y habla, es el testimonio del que vino y murió en la cruz. El testimonio de la iglesia es precisamente el testimonio de lo que Jesucristo hizo en la cruz para darnos vida y vida eterna. Así que no podemos pasar por alto el tema de la cruz. La cruz puede ser idolatrada, puede ser rechazada, puede ser tema de controversia, pero jamás podrá ser ignorada. Tenemos que atender con cuidado, porque la cruz de Cristo puede ser tropezadero si no la entendemos. Los griegos que buscaban sabiduría encontraron en la cruz que era una locura. Como alguien que muere en debilidad en una cruz puede salvarnos. No lo entendieron. Los griegos, los romanos que enfatizaban el poder, la dominación, la fuerza, encontraban en la cruz a un hombre débil. De allí aquel reclamo: si eres quien dice ser, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, le dijo uno de los que estaban con él en la cruz. Baja de esa cruz, le decían, si eres realmente el Mesías. Pero Jesús murió en la cruz. Y la pregunta es: ¿por qué murió Jesús en la cruz? Y podemos responder de manera natural y obvia y decir: murió para salvarnos. Y entonces me van a cuestionar y me van a decir: bueno, no podía Dios, si era Dios, simplemente decretar que éramos salvos sin necesidad de derramar sangre y de una forma tan horrenda como lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, evitar ese dolor, ese sufrimiento, esa crueldad. La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque si Dios hacía eso, quebrantaba su propio ser, Dios
no puede dejar de ser Dios. Y al ser Dios, Él nos ha revelado en su palabra que es un Dios santo, que es un Dios justo y que es un Dios de amor y de misericordia. Pero Dios no podía declarar una amnistía por el pecado, porque Dios mismo en su palabra ha dictado la sentencia. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es la muerte, y muerte eterna. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no puede quebrantar su propia palabra. Y Dios no puede ir en contra de su propia justicia. Y Dios es santo, tan santo, dice el profeta Habacuc, tan limpio eres de ojos, oh Jehová, que ni siquiera puedes ver lo malo. Dios es tan santo que no podría haber tenido ninguna relación con nosotros los seres humanos que somos pecadores. De allí la gravedad del pecado. Un ser tan santo, un ser tan limpio, no podía tener comunión con nosotros. ¿Cómo amarnos entonces? Si Él es santo, si estamos bajo sentencia de muerte, ¿cómo podríamos ser salvos? Y es entonces cuando en la sabiduría de Dios, Jesucristo vino al mundo a morir en una cruz. Para nosotros los que creemos en Él, Jesucristo ha sido hecho sabiduría de Dios. Y nuestra justificación y nuestra salvación. Ningún ser mortal podía pagar un precio eterno. Ningún ser humano tenía la perfección que demandaba la santidad y la justicia de Dios. Pero es por eso que Jesucristo vino a la cruz y tomó nuestro lugar. Y ahí Dios cargó nuestro pecado, nuestra condenación, nuestro juicio. Él pagó mi deuda, como dice el himnólogo. Él pagó el precio de mi salvación. La salvación para mí es gratuita, pero para Él tuvo un precio muy alto. El precio que Dios pagó por cada uno de nosotros es un precio muy elevado. Había un muchacho que manejaba a exceso de velocidad en una ciudad. Iba en estado de ebriedad. Se salió de la calle y se impactó contra un centro comercial e hizo destrozos. Fue llevado a la cárcel, luego al juez para ser juzgado. El juez, desde su estrado, le leyó una serie de cargos y le dictó una sentencia. Y tenía que pagar cierta cantidad de dinero o pasar cierto tiempo en la cárcel por lo que había hecho. Y el juez le preguntó, ¿cómo se declara, culpable o inocente? El muchacho agachó la cabeza y dijo, culpable. Entonces el juez se quitó su toga, se bajó del estrado y se puso al lado del muchacho. Sacó su cartera y sacó la cantidad de dinero que momento antes había declarado era el precio de este joven para salir en libertad. Lo puso en el estrado y abrazó al muchacho. Esto salió en los noticieros. Luego se supo que aquel juez era el padre de aquel muchacho. Y uno se preguntaba, ¿por qué no entonces lo dictó como inocente y le dejó ir simplemente? Porque un juez justo no puede hacer tal cosa. Un juez justo tenía que dictar sentencia y como juez justo dictó la sentencia. Pero como un padre amoroso se puso a su lado para pagar por él el precio de su maldad, de su osadía.
Dios desde los cielos dictó sentencia. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Pero no podía Dios quedarse en el cielo mirando nuestra sentencia, caminando cada día, cada segundo, cada instante de nuestra vida hacia el precipicio, hacia el infierno, hacia la condenación eterna. Por eso Dios descendió del cielo, tomó nuestro lugar, padeció y murió en una cruz para darnos vida y vida eterna. Por eso el que cree en Jesucristo, este tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad. Todos hemos sido condenados y sentenciados a muerte. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí en la cruz Jesús satisfizo la justicia de Dios, la santidad de Dios. Pero allí en la cruz Dios pudo expresarnos su amor, su gracia y su misericordia. El que cree en Jesucristo, el que acepta el sacrificio de Jesús, este tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Él vino al mundo para darnos vida y vida en abundancia. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero el Señor hoy nos llama. Venid luego, dice Jehová por medio del profeta Isaías, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y esto no es otra cosa que el juicio de Dios. Porque Dios es tan bueno, tan misericordioso, pero es un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable. Jesús murió en la cruz para salvarnos. Murió en la cruz para resolver el dilema de nuestro pecado y de nuestra condenación, para satisfacer la justicia de Dios, la santidad de Dios y poder amarnos sin impedimentos. Jesús murió por nosotros. Él no es un superhéroe, Él no viene de los cómics, no es un invento de nadie. La cruz de Cristo es un hecho real, innegable, irrefutable. Está allí, es historia, es tangible, es objetivo. No lo podemos negar. Él murió y resucitó, se levantó de entre los muertos con poder. Él dijo que era Dios y lo demostró cuando se levantó de entre los muertos. Subió al cielo en presencia de muchos testigos. Hasta el día de hoy no se ha podido negar de manera real y objetiva su resurrección. Él murió para
para darnos vida eterna. No solo una vida temporal, no solo darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento, no solamente ubicar nuestra vida en el camino correcto. Él murió en la cruz para proveernos de una eternidad, porque esta vida es temporal, porque está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así que yo te invito en esa hora, si no le has recibido en tu corazón, si no le has entregado tu vida, un día tendrás que morir, es inevitable. Todos vamos a morir. Nadie es eterno. Él quiere darte una vida mejor en los cielos, una eternidad. Pero tienes que rendirle tu corazón y tu vida a Jesús. Yo era un muchacho perdido, tal vez como muchos de los que me están escuchando y me están viendo. Camino al suicidio. Tenía una profunda necesidad en mi corazón. Y un día caí de rodillas y le dije, Señor, si te sirve mi vida, yo te la doy. Y Él la transformó y la cambió para su gloria. Y hoy estoy aquí hablándote, no de algo que desconozco. Estoy hablándote de la gracia de Dios, del amor de Dios, que cubre nuestros pecados, que cubre nuestras faltas. No se trata de lo que tú y yo hacemos, de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Él hizo por nosotros en una cruz. Él lo hizo por nosotros, porque nosotros no podíamos y no podemos. Solamente rendirle tu vida y entregarle tu vida, como dice el himnólogo, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. Yo vengo a ti. Él quiere salvarte. Él quiere cambiar tu corazón, tus pensamientos y darle sentido a tu vida. Pero tienes que rendirle tu corazón. Yo te invito, si tienes la necesidad, si no tienes la seguridad de una vida eterna, esta no se logra por méritos, no se logra por obras, solamente se puede obtener por gracia. Y esa gracia solamente se puede recibir por lo que Jesús hizo en la cruz. Si Él no hubiese muerto en la cruz, no hubiese habido ninguna forma, ninguna manera de llegar al Padre. Sin embargo, por medio de Jesús, por medio de su sacrificio, por medio de su muerte, ahora nosotros podemos tener vida. Como dice el profeta Isaías, por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó mi maldición, Él llevó mi vergüenza, Él llevó mi pecado, Él tomó mi lugar en la cruz. Y ahora yo no tengo nada que darle porque toda mi vida es suya. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso murió Jesús. Él murió por mí. Él murió por ti. Pero tienes que rendirle tu vida, reconocer tus pecados, arrepentirte del camino en el que vas y cederle el control de tu corazón. ¿Quisieras hacerlo? ¿Quisieras rendirle tu corazón a Jesús? Yo te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y le digas al Señor: Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, te entrego mi vida, quiero ser tuyo. Te confieso con mi boca como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén. Si
tú hiciste esta oración, puedes tener la seguridad de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Si todavía lo estás pensando, yo te invito a doblar tus rodillas y a rendirte a Él. Entrégale tu corazón, entrégale tu vida, no te tardes. No hay ninguna garantía en este mundo de nada. La vida es fugaz, es pasajera, se pasa muy rápido. Somos como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hazlo ya, no te tardes. Dios te ama y quiere darte una vida mejor, pero sobre todo una vida eterna en los cielos. Él ya pagó el precio. Solamente te llama con insistencia y amor. Amén.